Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de Sociología Rural y les vamos a hablar del primer tema, que es el acercamiento a la sociología rural. Conmigo mi compañera Miriam Angélica Hernández Huerta. Y en la cámara, Christopher Ramón García Sánchez. Y yo, Raúl Buenrostro León. Espero que les agrade. El primer punto que vamos a tratar es el origen y la consolidación de la sociología rural. La palabra sociología rural fue creada por Augusto Comte en 1839, al unir dos palabras que fueron provenientes del latín y del griego. Del latín provino socius, que significa sociedad, y del griego vino logios, que significa ciencia o estudio profundo. Otros personajes que destacaron con sus obras son Juan Rousseau con el contrato social, Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe y Montesquieu con el libro El espíritu de las leyes. Se consideró como disciplina científica al apoyarse de las ciencias fácticas como es la física, la historia, la química, la biología, entre otras. Los principios de la sociología europea se consideraban prácticamente teóricas, abstractas y globalizaban los hechos sociales. La sociología se definió como el total de los estudios sociales, pero en la sociología norteamericana se enfocaba en la experimentación, en la investigación empírica y en la solución de problemas, como lo eran problemas juveniles, problemas familiares, actitudes de los conservadores o votantes, pero según Gómez Jara se englobalizaba entre esos aspectos. El primer aspecto estudia una organización, la relación y las organizaciones sociales integradas dentro de una sociedad. El segundo, un desarrollo histórico, es decir, una sociedad se concibe en forma dinámica. Y el tercer aspecto es el encontrar la esencia de las formaciones históricas, creando las leyes que rigen los procesos sociales, teniendo como resultado una ciencia aplicada que se puede dirigir a una ciencia social. El objeto de estudio de la sociología es explicar y transformar las condiciones sociales contemporáneas, fomentar los valores que orienten a la reflexión y a la comprensión de un contexto global que deshumaniza y provoca polarización social, como es la pobreza, la injusticia y el desempleo. Los pensadores clásicos son Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber y Carlos Marx. Augusto Comte utilizó la ciencia que fue la física. Se enfocó también en la historia para el sistema metodológico y demostró cómo ha evolucionado el pensamiento humano a través del tiempo, como la sociedad ha transcurrido durante ese tiempo. Emile Durkheim se basó principalmente en lo que fue la biología para explicar los fenómenos sociales. Esto proviene a que él creía que existía un objetivo propio o tenía un objetivo existencial, que es lo que lo consideraba como un hecho o una esencia social. A continuación va a platicar mi compañera Angie, que nos va a hablar del siguiente tema. Hola, buenas tardes, yo soy Miriam Angélica y les voy a responder sobre Carlos Marx. Carlos Marx decía que el fenómeno social era abordado por el funcionamiento y la estructura de la sociedad actual, lo cual se basaba en el pensamiento de la contradicción y el movimiento histórico. En la sociología marxista se decía que los hombres se ganaban su lugar en la sociedad dependiendo de su trabajo y su nivel económico. La superestructura social es una estructura social en las formas de injusticias, como el hombre organiza la sociedad, la forma del recorte y de la riqueza producida. Y las contradicciones de las clases sociales es que una clase poseedora era beneficiada en la reproducción de los repartos. En pocas palabras, Carlos Marx afirmaba que la lucha de las clases es el motor de la historia. En la sociedad marxista señala que las soluciones o métodos para superar problemas sociales en la sociedad comunista, su fórmula del capitalismo es que cada quien según su propiedad. En la sociedad socialista es cada quien según su trabajo y en la sociedad comunista cada quien según sus necesidades. La racional con arreglo a valores cumplía con valores estéticos, ideológicos, religiosos, entre otros. La afectividad tiene que ver con el sentimiento que siente en ese momento la persona, y la tradicional es una tradición. La teoría de Weber es la teoría de la razón, que descubre los cambios de un determinado hecho social. La sociología tuvo que apoyarse
con ciencias que ya estaban posicionadas en el siglo XIX. Como ya lo había mencionado nuestro compañero Raúl, Auguste Comte fue quien le dio la definición de sociología apoyándose en la ciencia de la física. Durkheim era un biólogo que ayudó con el método estadístico, y Marx y Weber se encargaron de incorporar la ideología y cultura como el objeto de estudio de la sociología. En el siguiente cuadro esquematizamos la ideología de los pensadores más importantes de la sociología, clasificados en pensador, disciplina, perspectiva, método que utilizó, escuela y concepto clave. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad humana y sus conflictos en ella. Para facilitar su estudio, la sociología se divide en la sociología del conocimiento, sociología del cambio social, sociología urbana, sociología patológica, sociología rural, sociología de la educación, sociología del deporte, sociología de las industrias, sociología de las clases sociales, entre otras. El encuentro de la sociología rural. Rural viene del latín ruralis, que significa campo o campiña. La sociedad rural es el estudio de la sociedad del campo. Las principales ideas y fuerzas que caracterizaron el pensamiento sociológico son los conservadores y los racionales. Mientras en los conservadores hay la comunidad, los racionales está la sociedad. En los conservadores está la autoridad y en los racionales está el poder. En los conservadores está el estatus y en los racionales está la clase. Y mientras que en los conservadores está el sagrado, en los racionales está el lo profano. En el siguiente cuadro se caracteriza la expresión de lo tradicional y lo moderno, que viene siendo el campo y la ciudad. En el campo vemos la agricultura y en la ciudad la industria y servicios. En el campo se lo conoce como sociología rural y la ciudad como sociología urbana. A continuación, mi compañero Chris les va a explicar los orígenes y desarrollo de la sociología rural. Los primeros antecedentes de la sociología rural como una ciencia datan del siglo XX en Estados Unidos, donde las primeras reuniones de la American Sociological Society fueron en el año de 1912, cuyo tema fue la vida rural y los aspectos negativos que frenaban su desarrollo. Otros datos importantes sobre esta ciencia los podemos encontrar en estos dos libros. El primero, llamado Fuentes sistemáticas sobre la sociología rural, publicado en 1930, y otro aún más importante, llamado Sociología rural, publicado en 1955 por Lorry Nelson, donde se recupera evidencias de la sociología rural como una ciencia derivada de la sociología general y como un campo de acercamiento al estudio rural estadounidense. Para el desarrollo de esta ciencia fue necesario apoyarse y auxiliarse de otras ciencias sociales, como por ejemplo fueron las ciencias económicas, las ciencias políticas, las ciencias históricas y las ciencias antropológicas, así como de técnicas científicas y estadísticas, como la escala de Siebel, con la cual podían medir el nivel socioeconómico de las familias en el campo rural. En el caso de México, la enseñanza de la sociología rural data de los años 60 y 80, donde varias universidades como la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de México y la Universidad Chapingo incorporaron al plan de estudios de las carreras de ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y otros afines al campo rural este tan importante estudio. En los años 60 y 80, el oficio del profesional en la materia tenía que ver con las relaciones Estado-campesino y todo lo que ello suponía, siendo los principales actores los campesinos, ejidatarios y los comuneros indígenas. Por ello, los profesionistas deben de tratar previamente con los dueños de los recursos para crear relaciones entre ambas partes y posteriormente intervenir y dar soluciones a la problemática en producción y ambientalismo que afecten tanto social como económicamente el desarrollo de la comunidad rural. Para que dichos acuerdos se lleven a cabo, tenemos que tomar en cuenta el respeto a las creencias y visión del mundo de los actores sociales donde vamos a desempeñar nuestro trabajo, tomando en cuenta siempre la ética de nuestra profesión, para crear un ambiente de pluralidad, diversidad y donde lo socialmente correcto siempre esté presente. Por último, resumiendo el tema, aquí hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para una buena relación de trabajo. En primer lugar, debemos evitar ir en contra de los valores y creencias del grupo, así también el cual inclinarnos a la producción masiva y la sobreexplotación de los recursos que solo aumentan la pobreza. Y en el lado de procurar, debemos trabajar en equipo para lograr acuerdos y ofrecerles las mejores alternativas para su desarrollo y bienestar social, siempre tomando en cuenta la dignidad humana. Compañeros, eso ha sido todo.
Simplemente nos despedimos del equipo 1, diciéndoles gracias por su atención y esperando que les haya gustado. Y como en todo, siempre hay errores, los humanos nos equivocamos. A continuación les mostraremos los errores más comunes que cometimos en la realización de este video. Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 1. En los principios de la sociología europea se consideraba como teórica, abstracta y globalizaba los hechos sociales. Se definía comprensión de una Emilio Durkheim explica que la sociología es un hecho social y En la sociedad marxista, las soluciones son métodos para superarlo. Raúl, no, corta. La de conservación y la de... Ibas tan bien. ¿Era qué? Ibas tan bien, no mames. Era conservadores y racionales. Yo me pongo de este lado, pero... Los primeros antecedentes que se tienen sobre el desarrollo científico de la sociología rural se remontan a Estados Unidos. Una fuente de sistema de pueblo donde vayamos a estar, así como inclinarnos a la... No me gusta lo que estoy diciendo. No me gusta.